Bueno, señores, ahora habrá gente que se vaya, pero quiero hablar de mi experiencia personal y del esnovismo que muchas veces estamos viendo, bueno, cada vez más en el ámbito académico de la historia. Mira, yo estudio el doctorado, bueno, estoy haciendo el doctorado, no estudio el doctorado, sino estoy haciendo la tesis en la Universidad de Valencia. Tengo aquí, fijaros, voy a contar, tengo aquí el correo abierto de mi facultad, ¿vale? Mirad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 de 20 mensajes de los últimos son de ecología, de feminismo y de mamarrachadas. Mi facultad se ha posicionado sobre la cuestión palestina como facultad. ¿Qué sentido tiene eso? ¿No creéis que se ha posicionado a nivel histórico, ¿no? Explicando un poco de dónde viene todo y los problemas que hay y lo que deberíamos hacer para solucionarlo? No. Se han posicionado a un nivel de estamos con la causa palestina frente a tal. Sin más, rollo activismo político. Yo noto tensión cuando voy a las cosas muchas veces de la universidad con cierta gente. Incluso promueven bulos sobre mí, ¿no? Porque tú cuando entras en el doctorado, en el programa de doctorado, tú entras por nota. Entonces yo entré por nota, ¿no? Y había gente de, no sé quién no la ha querido para que te asignan al tutor si no tienes uno ya. No la han querido porque no sé qué, no sé cuánto. Y es como, deja de inventarte historias. Ahí se entra por nota. Entonces yo saqué buenas notas y entré. Y me tocó un tutor que me gusta, además. Y ya está. Pero hay hasta bulos de que hay grupos en la facultad que cuando yo voy hablan de mí. Por facha. No os penséis, por fascista, no penséis que por otra cosa. Y ese es el tipo de gente que está saliendo de la facultad de historia. Gente que luego los que sí consiguen más nivel de estudios hacen las tesis sobre siempre lo digo, pero la cuestión de la perspectiva feminista en el cine social, la cuestión de género en el cine social de los 60 en Valencia, por ejemplo. Esa es una de las tesis que yo vi, que era un tío que va con parches de la SCUP. Y luego, claro, hay gente que se queja de que sus tesis no se leen y que la gente ya no se informa por tesis, por lectura de tesis. Es como, ¿cuándo se ha formado alguien a pie de calle con lecturas de tesis? Sobre todo cuando es como un ambiente un poco elitista y un poco como apartado, ¿no? De la gente de a pie, ¿no? Que le gusta la historia y simplemente quiere leer algo. Ahora hay arqueología de género. O sea, es una cosa que es demencial, es decir, es una reinterpretación absurda en base a conceptos actuales sobre el género y lo intentan aplicar a realidades de contextos muy diferentes en los cuales eso no tendría absolutamente ningún sentido. Se publican libros en editoriales grandes y luego no venden nada. Y se tiran años y años y años y años y son tiradas de 2000 libros y no las venden. Y hacen, yo lo vi en Despertaferro hace no mucho, presentaciones de ciertos libros que son para mí, no sé, es que no son ni la leyenda negra, son pura propaganda woke apestosa. Y claro, luego te metes y hay 15 personas o 16 viendo el directo de una editorial grande y más de la mitad eran gente como yo metiéndose con puto Miquel y diciendo que era una vergüenza que ese personaje estuviera ahí. Más de la mitad de los 16 que éramos, o 20. Y había por lo menos 12 o 13 en contra. Y veis el acto de la presentación y había 20 personas si llega. Claro, es que luego se quejan de que no, la gente no lee historia, pero ¿cómo van a comprar ese libro? ¿Para qué? ¿Qué les va a enseñar? ¿Qué les va a aportar? Yo creo que nunca ha estado tan ideologizada la historia como ahora. Es que ni con Franco, o sea, es brutal lo que está pasando en las facultades. Los historiadores tienen miedo de defender sus posiciones. Está leyendo mucho sobre la Reconquista, por ejemplo. Y de verdad, hay un libro de Despertaferro sobre las Navas de Tolosa que tú lees la conclusión y porque sale al final, si no, no te lees el libro, porque da vergüenza ajena. Porque se nota que escribe coaccionado. Y la conclusión que tiene es, no sé. Yo, de verdad, cuando me leí el libro y veo que
su metodología científica es la especulación, la adivinación, como si tuviera una bola de cristal y se pusiera a adivinar cosas. No, es que esta batalla en realidad no tiene importancia porque, claro, si no se hubiera dado, pues seguramente esto se hubiera caído igual por problemas internos, que tienes una bola de cristal y lo sabes. Tienes una bola de cristal que sabes lo que una máquina del tiempo para ir a verlo, ¿no? Y vivir en una realidad alternativa. ¿Desde cuándo la metodología científica en el desarrollo, en el análisis, en el estudio, en la investigación histórica es la especulación / adivinación de brujería? O sea, yo de verdad que no lo entiendo. Me leí el libro de la Reconquista, que salían varios, y por ahí sale Marroquín, que es mi ídolo, que de hecho he conseguido sus libros a pesar de que están descatalogados. O sea, ese hombre tiene los libros descatalogados, que es una eminencia, y luego tenemos los libros de puto Miquel en librerías. O sea, es espectacular. O sea, es una cosa que eso demuestra lo mal que está el mundo de la historia. Y lees el libro de la Reconquista y se supone que está dividido como por corrientes, ¿no? Y posicionamientos. Y yo solo vi gente acomplejada, que prácticamente tienes que escribir una tesis para poder poner una vez la palabra reconquista. Gente que dice que no hay que usarla porque es un concepto contemporáneo y 800 millones de excusas sin ningún sentido. Y el señor Marroquín, que es el alfa de los alfas, repartiendo justicia. Nosotros la podamos desde el principio, el señor enfadado, porque está muy enfadado con este tema, pero a mí me ha enamorado. O sea, soy un fiel seguidor suyo ahora mismo. De hecho, cambió hasta mi concepción de cuándo surge España. Imaginad si ha influido y si es bueno este historiador. Pero luego en la facultad te encuentras a gente, incluso gente que hace buen trabajo, pero que luego cede y da su brazo a torcer en ciertas cosas para... Se supone que para tener aceptación y para tener, no sé si ventas, pero son gente que no vende y luego yo me meto a ver el tema de las citaciones y muchos de ellos les citan muy poca gente. Es decir, no tienen mucho impacto real. Yo no sé por qué se prima también más en la historia que la gente escriba artículos, que en la mayoría de los casos es muy liviano y que no vale para nada. Y el tema de los libros no se le da la misma importancia, cuando es una investigación mucho más profunda, desde luego. Entonces yo la verdad es que me estoy sorprendiendo para mal, según voy desarrollando más las cosas. Y me parece bastante lamentable todo. Yo según voy conociendo más y voy estando más metido, peor lo veo. Yo soy sincero, ¿eh? Yo si me hubieran dicho cómo es la cosa antes de empezar de verdad con la tesis, posiblemente me hubiera dedicado a hacer otra cosa. Porque es lamentable. El mundo académico es verdaderamente lamentable. Y la concepción que tienen de la historia, más todavía. Porque han caído como en un nuevo cientificismo, porque ciencia no es, en el cual es, bueno, pues ellos llegan a la verdad absoluta, la tienen, con su metodología llegan a la verdad absoluta y todo lo que es anterior a ellos es una basura y solo vale lo suyo. Y yo no comparto esa opinión y esa denigración, ¿no? de historiadores que nos han precedido y que obviamente pues tenían metodologías diferentes a las que se llevan ahora. Yo, a ver, me ha pillado todo un poco de nuevas, porque yo en la carrera la hice en la UNED y este tipo de cosas pues no las ves, ni aprendes a hacer ciertas cosas. Yo me tuve que espabilar después a partir del máster y según he ido conociendo más me repugna. También hay mucho clasismo, mucho elitismo con el tema, sobre todo con los divulgadores, porque la mayoría, la gente que más vende libros de historia, no suelen ser historiadores per se, o sea, oficialmente, vamos a decir entre comillas, porque historiador es todo aquel, para mí, que busca la verdad, que busca el conocimiento y que busca mostrar, ¿no? Y hacer análisis que se acerquen a desentrañar y a mostrar a los demás lo que nos ha antecedido, ¿no? De dónde venimos. Y los divulgadores, para mí, sí hacen, los divulgadores buenos, hayan estudiado la carrera o no, creo que sí que hacen historia, ¿no? Y aportan a la historia, aunque no usen las metodologías que se usan ahora en las facultades. Hay gente muy valiosa en ese sentido y que venden muchos libros. Y luego hay que tener en cuenta que luego hay gente que simplemente habla de historia y como tiene relevancia, pues llega mucha gente y sirve para que la gente conozca ciertos aspectos y para llamar a la curiosidad y que la gente profundice más. Entonces esa gente, incluso gente que escribe novela histórica,
aportan a la historia porque hacen que la gente se interese por determinados temas y por la propia historia en sí, y luego profundicen en sus lecturas. Por lo tanto, que adquieran más conocimiento. Entonces, aportan a la formación de la gente. Entonces, yo eso lo veo como algo muy, muy loable. Mirad, yo os voy a enseñar un libro que, de hecho, es uno de los que más insultan en mi facultad. Me gustaría enseñarlo y compartirlo con vosotros. Y para la gente del podcast, pues lo voy a decir. Como se titule, ¿de quién es? Lo tengo aquí. Tengo por ahí uno de Slava Galán, que a mí Slava Galán no me gusta en demasía, porque le he leído hablar sobre movimiento obrero, sobre comunismo, sobre ciertas cosas, y a mí no me gusta lo que hace. No me gusta. También le he leído sobre otras cosas que, bueno, que es ameno y que te llama a leer sobre otras cosas. Entonces yo conozco gente que no lee historia porque le cuesta leer el tema de la densidad y ciertas cosas, y leen a Slava Galán y luego se buscan artículos sobre a lo mejor un libro de tal y tiene validez. O sea, yo no denigro lo que hace Slava Galán. Entre otras cosas porque a nivel de divulgación posiblemente sea el más grande. O sea, posiblemente sea el hombre español que más ha conseguido acercar a cierta gente a interesarse por la historia. Entonces, solo por eso se merece mi respeto. Yo leo todo tipo de historiadores. O sea, yo leo historiadores fascistas, que los busco de hace mucho tiempo. Leo historiadores que eran comunistas o marxistas. Leo historiadores liberales. Leo historiadores anglófilos incluso. O sea, leo de todo. Porque yo creo que hay que precisamente ver mientras más amplitud tengas, ¿no?, a lo que lees, sobre todo sobre determinados temas, yo creo que más conocimiento adquieres y más capacidad de confrontar con lo que estás leyendo también y entender ciertas cosas, ¿no? Incluso con historiadores que hacían mucho sesgo, yo he aprendido cosas. Por ejemplo, con mi doctorado leyendo a Comín. Comín era un historiador franquista profundamente anticomunista, que escribe rarísimo además, pero a nivel de fuentes, incluso gente como Paine le reconocen. Es decir, tú tienes que aprender como con los pensadores, a coger lo bueno, lo que es interesante, lo que te aporta, y lo otro, pues criticarlo, desecharlo, lo que tengas que hacer. Pero no ser un sectario. No, es que este tío es comunista, ya no le leo. Pues a lo mejor tiene mucho que aportarte. Aunque pienses que su ideología es una basura, pero como historiador lo mismo te aporta. Y a mí me ha pasado de que he aprendido de gente de un extremo al otro. Y me ha parecido algo enriquecedor. Pero yo he visto, incluso en seminario, gente, no, es que ¿cómo vas a leer a ese? Si este tío era no sé qué. ¿Y qué más da? ¿Qué más da lo que fuera o lo que no fuera? Tienes que analizar la obra que tienes delante. Y para eso lo primero que tendrás que hablar, o sea, lo primero que tendrás que hacer, perdonadme, será leerlo. Porque si no lo has leído, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes lo que dice o lo que no dice? No, yo creo que esto, cualquier persona con 2 dedos de frente es capaz de entenderlo, pero de verdad que hay gente que se le va. Y enseguida, no, es que tú usas la historia para que un relato que en realidad es reaccionario. Déjate de películas. Tú retuerces la historia para adecuarla a un relato político. O sea, haces lo mismo que Franco, que estáis todo el día hablando de Franco algunos. Pues hacéis lo mismo que él. Me parece igual de deleznable. Pero siempre señaláis a los demás porque estáis como con la altura moral para poder decir lo que pasa, lo que no pasa, solo porque seguís las modas y las dinámicas que son, políticamente correctas. Y ya cansa. Y por eso la gente no lee a esos autores, porque son insoportables. Y sobre todo me molesta, como el tema de la leyenda negra. Mira, aquí tengo un libro que no me gustó nada, de Henry Kamen, que me dijeron, ese libro no te va a gustar. Y yo dije, me lo voy a leer. Y hay cosas que me ha aportado, pero es un supuesto hispanista británico que tiene como un estilo como pasivo-agresivo con España, que en realidad está todo el rato mostrando, en cierta manera, lo malo que es España. Entonces, pues me cansa, y me he leído el libro. Y me quiero leer el de la Inquisición. ¿Por qué? Porque yo leo de todo, aunque ya sepa que no me va a gustar, pero me va a aportar cosas. Volviendo a lo de la divulgación. Obviamente no es un artículo o un libro, una tesis de investigación, lo que voy a decir ahora. No le voy a poner el mismo valor. Son cosas diferentes. Pero también tiene su valor. He puesto el ejemplo de Slava Galán,
Y voy a poner el ejemplo de mi querido Arturo, que tiene este libro de una historia de España, que creo que va por la 30ª edición, este es el que me regaló él, que él escribe artículos, son artículos como periodísticos, en los cuales pues da su opinión sobre determinados hechos históricos. Pero él no tiene pretensión de decir, como hace esta gente cientificista, porque científicos no son, son la anticiencia, de coger y decir, esto es la Biblia, esto es la verdad. La verdad te está golpeando en la cara porque es que no lo puedes refutar, es la verdad absoluta. Y está aquí porque es la ciencia de la historia. Entonces tú, esto que tienes aquí, es como si Dios viniera y te revelara la verdad. Así es como muchos de los historiadores actuales actúan. Y denigran a la gente como Arturo, incluso en seminarios, y encima vende muchos libros. ¿Qué es lo que te molesta? ¿Que escriba historia o que venda libros? ¿Que escriba historia o que le gusta a la gente? Porque Arturo, independientemente de que estés o no de acuerdo con cosas que dice aquí sobre la historia, es una persona que hace que, cuando hace novela histórica exactamente igual, hace que te intereses por la historia. Y si no estás de acuerdo y crees que lo puedes refutar, hazlo. Estudia, aprende y hazlo. A él le da exactamente igual, ya te lo aseguro. Pero esto tiene ese valor divulgativo. Y obviamente no es un texto que vas a encontrar un montón de referencias, no, porque él está opinando sobre determinados hechos y además hace extrapolaciones, porque son como artículos de opinión periodísticos y sobre historia. Y son interesantes. Interesantes. No te sirven para profundizar sobre ningún tema. Pero es que esa no es la intención de Arturo. Pero la gente ve este libro y lo compra. Y empieza a leer y ve los godos del emperador Valente. ¿Quién es el emperador Valente? Lo voy a buscar. ¿Qué pasó con los godos? Voy a leerme esta revista que sale aquí, un especial de los godos. Hace que la gente lea historia. Entonces, ¿cómo no lo vamos a poner en valor? ¿Por qué hay que hacerle de menos? ¿Por qué? Es que luego hay gente que se enfada porque dicen que los libros de historia de ciertos autores son como muy literarios y que no están correctamente citados. Mira, hay gente que se dedica a la historia que sabe escribir. Y entonces son textos que tú los lees y son agradables de leer y te conectan con la historia, con lo que cuentan. Y luego hay gente que pretende ir de que sabe escribir y son escritores, etc. Y no es verdad. Son gente que no ha aprendido a escribir nunca, que escriben a nivel académico con las 4 reglas que le han impuesto y son infumables de densidad, de incoherencia a la hora de desarrollarlo a nivel ya de visual. Y son infumables, por mucha fuente que dé. Y luego hay gente que sus análisis carecen de interés. Porque hay gente que hace análisis brillantes y hay gente que no sabe hacer análisis. Y por mucho que te tires en una facultad no sé cuántos años, si no te capacitas y no tienes la capacidad de hacerlo, pues no te sale. Y esa gente luego es muy envidiosa con quien sí sabe. Pues mala suerte. Mala suerte. Ponte a trabajar. Y bájate del pedestal. Porque a lo mejor solo te ves tú en el pedestal y el resto de la gente no te ve así. Y hay mucha gente que se dedica a la historia que van de ese estilo. Y luego le dan supercapacidades y sobrevaloran a la gente por la ideología que tienen. Si a ti te tienen por gente de una ideología que no es la suya, eres subnormal. Pero si vas con su ideología, aunque no sepas ni escribir una frase con coherencia, eres un intelectual. Aunque estés todo el día borracho, haciendo el mamarracho, diciendo tonterías sin sentido y demostrando que eres una persona muy limitada, a esa gente la van a ver como, oh, qué eminencia. Porque es como un partido de fútbol, en el cual tú defiendes a los tuyos porque son los tuyos. Y eso pasa mucho en la historia. Y es repulsivo. Repulsivo, de verdad es inaguantable. Y ahora mismo lo woke está totalmente implantado y va a más. De verdad, es insufrible. Insufrible.
Y está como muy ideologizado todo, de que como tengas medio, vas a tener incluso dificultades en las facultades. Pero bueno, yo con los que me peleo siempre, a mí yo el momento que tengo ahí de decir, este es mi momento de regodearme, yo cuando voy a la cafetería de la facultad me para la gente y me pide fotos, mientras al señor don elitista, clasista, progre de, oh sí, mi tesis sobre, no le conocen ni en su casa le conocen, porque posiblemente lleve 15 años sin salir de la habitación. Entonces, bueno, pues cada uno en lo suyo, cada uno en lo suyo. Y bueno, no me quería alargar muchísimo, pero quería hablar un poquito, hacer unos pequeños apuntes sobre esta cuestión de historia, de Hablemos de Historia, que esté yo aquí solo con vosotros, que yo creo que agradecéis. Entonces yo poco a poco iré haciendo más vídeos de este tipo. El otro día me quedé con las ganas, no sé si queréis lo podéis poner en el chat, de hecho lo tengo por aquí. Si queréis, solo si queréis, puedo completar, porque ya me he hecho el artículo entero, que ya sabéis que lo voy a hacer en formato audio relato y que lo voy a hacer también, como en los episodios históricos, lo voy a hacer también en libro, que tengo intención de sacar un libro sobre esto. Y tengo que el otro día, hablando del Gran Capitán, me quedé sin hablar ciertas cuestiones. Sobre lo de las batallas, el otro día me quedé justo ahí, hablé de las guerras italianas, hablé de los cambios en la infantería, de los lanceros y los espingarderos, de cómo se estructuraban en compañías, de cómo el ejército, ¿no? Estaba antes, era un poco el ejército de Pancho Villa, de que iban un poco cada uno a su bola y la caballería les arrasaba. Y sin embargo, Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, les estructura en compañías. Y hay soldados especializados, ¿no? Con el tema de las lanzas, con el tema de los espingarderos, que luego se convertirán en arcabuceros, y los lanceros serán piqueros. Esos peones terminarán siendo piqueros en formaciones compactas. Y los ballesteros, que sí es una figura dentro de los ejércitos muy medieval, terminarán desapareciendo, porque obviamente la gente con los arcabuces tiene mucha más potencia que ellos. Y esa infantería será la que luego terminará siendo, ¿no?, la base para construir luego posteriormente los tercios, que durante 150 años fueron prácticamente invencibles. Y fueron la mejor infantería del mundo y, por decirlo de alguna manera, la primera infantería moderna, ¿no? Entonces, yo creo que tiene una gran importancia. Es una época esta también que los zapadores, que ponían las minas, etcétera, para destruir las fortalezas, pues también es otra cuestión importante. Y el tema de la artillería, que era capaz de castigar a los castillos y fortalezas y hacer que se rindieran mucho antes. Quería comentar algunos acontecimientos que son bastante importantes de la vida de Gonzalo, la vida militar. Uno de ellos sería el asedio de Ostia, que hay que poner mucho hincapié en cómo la importancia que tienen esos asedios, que posteriormente las guerras de Flandes, por ejemplo, fueron guerras que principalmente se desarrollaban asedios de este tipo, pero bueno, con más ingenieros y con más complejidad. Había un corsario vizcaíno al servicio de Francia, es decir, un traidor a España, Menaldo Guerra, que realizaba en el Tíber acciones de corso. Es decir, en Roma estaba habiendo escasez de alimentos porque él atacaba a los mercantes y, claro, les robaba la mercancía y no llegaban a Roma. Entonces Alejandro VI, el Papa Borgia, pidió ayuda a Gonzalo Fernández de Córdoba, que dejó el asedio en el que estaba y acudió a ayudar al Papa. Entonces fue a hablar con Menaldo, intentó convencerle de que depusiera su actitud, y este le amenazó con bravuconadas diciendo que él era español, que no era francés y que los españoles ya sabemos cómo somos y que tuviera cuidado cuando fuera por él, no fuera que acabara mal, ¿no? Entonces él decide asaltar la fortaleza y además usa tácticas que luego se usarán después, posteriormente, a la hora de tomar otras fortalezas. También me parece muy interesante, que es combinar la artillería con los asaltos con escala, que era lo más peligroso, para abrir la brecha en la muralla. Y lo hacen el 9 de marzo. Entonces apresan a Menaldo Guerra
y le llevan encadenado a ver al Papa. Cuando llega allí, el Papa le colma de bendiciones y le dice que lo que él necesite, o sea, lo que él quiera, que se lo da, que se lo otorga. Entonces él pide clemencia para Menaldo, lo cual él, bueno, le satisface que haya sido Gonzalo el que le haya ganado porque le pide clemencia para él. Y también le pide que, bueno, que el impuesto extraordinario para gastos de guerra que lo elimine por el bien del pueblo. Y Alejandro VI le concede todo y también le concede la Rosa de Oro, que lo podéis mirar en internet, era una distinción que se daba como a lo más florido del ámbito católico. En este caso cristiano, porque no había esa separación en Europa por lo menos. Esta sería una de ellas. La siguiente es la expedición a Cefalonia, que esto es por lo que realmente fue Gonzalo a Italia, que en realidad él lo que se supone que iba a ir, aparte de por la cuestión francesa, era para enfrentarse al turco, que estaba en expansión. Entonces los turcos empiezan a tomar plazas en el Adriático y hay miedo de que incluso puedan llegar a atacar Roma a largo plazo. Entonces el Papa, por petición de Venecia, construyen una liga en la cual el peso, ¿no?, de esa liga contra los turcos, esto es muy anterior a Lepanto, la tiene Fernando, rey de Aragón, y bueno, con Isabel de los reinos de Aragón y Castilla. Y entonces ponen a Gonzalo de líder de esa expedición. Entonces ellos toman Corfú en el camino y efectivamente toman Cefalonia y vencen a los turcos, además luchando en última instancia, masacrando a los defensores, a los genízaros, ¿no? Y usan tácticas parecidas de minado de murallas combinado con artillería. Entonces ellos consiguen tomar la fortaleza y consiguen también demostrar que a los turcos, que se les tenía por invencibles en esa época, se les puede ganar. Se les puede ganar en batalla. Entonces la expedición de Cefalonia tiene una gran importancia para el desarrollo y el freno a las políticas expansionistas de Turquía, que no se acabarán aquí, como todos sabéis. Otras serían, bueno, son las dos batallas que encumbran militarmente a Gonzalo, las dos en 1503. La primera sería la batalla de Ceriñola, que Gonzalo aquí demuestra sus capacidades de estratega, y lo que hace es muy sencillo, él coge y elige el terreno. La importancia del terreno a la hora de conseguir vamos a decir, la ventaja táctica que te puede llevar a la victoria. Entonces, en Ceriñola, él ordena cavar trincheras y levantar parapetos de tierra para dificultar la movilidad a la caballería pesada francesa. Esto será vital para, junto con luego los cambios de la infantería, demostrar que se podía frenar. Maquiavelo decía que era imposible y que por eso Francia era la potencia militar. Los españoles se encargarían de demostrar que Maquiavelo se equivocaba y que con un buen despliegue táctico y cambiando ciertas cosas de cómo era la infantería, se podía ganar, y de hecho fueron hegemónicos durante más de un siglo, ¿no? Eso demostró que estas tácticas de Gonzalo eran válidas. Entonces el duque de Nemours, que era el dirigente, el líder francés, por presiones de sus propios hombres, va a la batalla, a pesar de que, obviamente, habían preparado el campo de batalla los españoles para ganar, y se encuentran pues con un despliegue muy firme de los españoles y de la propia artillería. Entonces la caballería llega un momento en que se empantana en el foso que cavan los españoles y los espingarderos masacran a la caballería, matan también al duque de Nemours, que era uno de los grandes líderes militares de Francia. Y luego manda una carga, o sea que bajan desde la colina los españoles, hacen una carga hacia adelante con los franceses y los barren. Entonces, esto demuestra que el tema de las trincheras, los parapetos, los fosos, etcétera, son muy importantes, y que el terreno, el saber elegir el terreno y acondicionarlo a tu favor, a pesar de que las otras fuerzas puedan ser incluso mayores, puede hacer que ganes. Entonces, esto yo creo es un ejemplo de la capacidad táctica y estratégica que tenía Gonzalo Fernández de Córdoba. La otra gran batalla, de la que suele hablar todo el mundo, es la de Garigliano, en la cual, pues Gonzalo reforzó la orilla sur del río, pero no pudo evitar que los franceses cruzaran, hicieron un puente móvil.
¿Qué hizo ahí? Supo jugar también a nivel de despliegue de tropas, y en medio de la batalla él fue capaz, hizo un ataque al puente francés para distraer, cruzó por otro lado del río y les atacó por la retaguardia. Los franceses terminaron rompiendo, intentaron transportar los cañones en barcos, la mayoría fueron hundidos, fue un verdadero desastre para los franceses, y perder en esta batalla significó a corto plazo, pues bueno, Nápoles, por supuesto, las tropas españolas entraron en Nápoles y los franceses fueron expulsados de la península italiana. Entonces esta batalla tiene una gran importancia, y el tema de saber dónde atacar, en qué momento, es otra cuestión que le criticaron los franceses a Gonzalo, de que muchas veces se refugiaba en fortalezas esperando el momento para el combate, y él elegía el momento en el que podía combatir porque tenía las máximas posibilidades de ganar. Es decir, no es que rehuyera el conflicto, sino que promovía que el conflicto se hiciera en el momento que mejor le venía a él para poder vencer con más facilidad. Y es algo que demostró a lo largo de la guerra, hasta el punto de que los italianos le pusieron el apodo del Gran Capitán. Parece mentira, pero los que encumbraron la figura, porque él acabó mal con el rey Fernando, como dije el otro día, los que encumbraron la figura de Gonzalo Fernández de Córdoba fueron los italianos. Le tenían como un héroe, como si fuera suyo. Porque recordad que los españoles no hacen una guerra de conquista en Italia, sino que es llamados por los propios italianos, en colaboración con la nobleza italiana y en apoyo. No querían una conquista, querían apoyar. Eran una fuerza de apoyo. Y esta batalla está considerada como la más importante de las guerras de Italia, que él estuvo 2 veces. O sea, él estuvo en 2 etapas distintas en Italia, en las cuales participó, por ejemplo, en la represión a los moros que se sublevaron en Andalucía por la presión de los cristianos. Estaban esperando que algún imperio marroquí fuera y les ayudara. Lo que pasa es que la fortaleza que tenía Castilla y Aragón no daba pie a que eso pudiera pasar. Entonces, esto el otro día no lo hablé, y hoy pues quería hablarlo con vosotros. Sí hablé del final de Gonzalo, pero no hablé de las batallas en sí más destacadas, hubo muchas más, pero quería cerrar esto con vosotros, y ya en un futuro las próximas charlas de Hablemos de Historia serán de otros temas distintos, no serán de Gonzalo Fernández de Córdoba. Así que bueno, espero que os haya gustado. Mi idea es hacer siempre 3 partes separadas: el monólogo, las noticias, y bien, o bien historia, o bien una entrevista, o cosas por el estilo. Es mi idea. Yo creo que le da frescura a lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, espero que os haya gustado. Dejádmelo en comentarios si podéis, porque luego, si no, veo lo de las visitas de historia y me van a dejar de hacerlo. Así que apoyad esto, que entre los episodios históricos y el Hablemos de Historia, yo creo que podemos dar un contenido de calidad a la gente que le gusta España y que le gusta nuestra historia. Así que un abrazo a todos, y como digo siempre, a seguir dando guerra.